estamos haciendo muchas cosas bien, tenemos una idea de juego clarísima y que vamos a muerte con ella y estoy seguro que en estos 2 partidos que tenemos ahora fuera de casa van a ser muy complicados, pero como digo, estamos en las mismas, tenemos que ganar, nos tiene que dar igual el rival si queremos estar arriba. Se hablaba del margen de mejora que tiene el equipo en las últimas jornadas, lo de que llevéis 3 partidos seguidos con la puerta a cero, es un síntoma de que ese margen de mejora que se hablaba, sobre todo de no encajar, que vais por el buen camino también, ¿eh? Sí, sí, porque también es fundamental. Creo que tenemos un equipo que bueno, tiene facilidad de hacer ocasiones peligrosas, de hacer ocasiones claras de gol. Prácticamente siempre vamos a ser capaces de meter gol y eso te hace que si mantienes la portería a cero vas a ganar, eso es obvio. Y el día que no consigas estar acertado, por lo menos sacarás un punto, que aquí lo que importa es sumar. Hay días que no puede ser de 3 en 3 y veremos hasta qué punto hay días que el hecho de sumar de 1 en 1 puede venir bien también. Uno de los equipos ilusionados para el viernes, el Sporting, nos asume a tu nivel personal, tienes que estar a tope después del reconocimiento del otro día. Por favor, del mes de enero, pero es porque ha sido una trayectoria realmente impresionante esta temporada, creemos. Sí, bueno, a ver, estoy contento, por supuesto, estoy feliz, me están saliendo las cosas bien, me encuentro muy bien y bueno, ya lo dije el otro día, el premio quizás me lo llevo yo, pero el premio es de todo el equipo porque yo solo no gano los partidos, no los gana solo Juan, no los gana solo Rubén, por poner nombres de los que más goles estamos metiendo, sino que es un trabajo de todo un equipo del día a día en Tajonar, más allá de los partidos en concreto, del cuerpo técnico, el cuerpo médico. Creo que bueno, está siendo un año muy bonito, que cada uno pone su granito de arena y que las cosas están saliendo, pero que queda muchísimo, que lo tenemos muy claro y que creo que lo más importante es eso, que sabemos que esto es muy largo, que lo estamos haciendo muy bien, pero que tenemos que seguir igual. Otras temporadas hemos visto también momentos importantes, pero este año más sostenido. ¿Cuál es el secreto de que este año esté más, no sé, parece más fuerte, más enchufado como siempre me imagino, pero físicamente incluso igual a un nivel superior o no? Sí, creo que la clave está siendo esa. Yo ganas, ilusión y todo eso lo he tenido siempre al 100%, me hayan salido o no las cosas, pero sí que es verdad que este año físicamente me encuentro mejor, estoy haciendo un trabajo aparte hace ya un tiempo que me está dando los frutos que estoy recogiendo y al final, pues bueno, es una manera de que vas cumpliendo años, ves que muchas veces las cosas salen, pero que otras veces hay que darle un plus para rendir mejor y en ese sentido el mes que viene cumplo 30 años, pero me encuentro mucho mejor que cuando tenía 20, las cosas como son. Estoy muy contento, creo que aún todavía yo en mi caso personal y el equipo vamos a ir a más, así que en ese sentido creo que queda lo mejor de la temporada y que es cuando mejor vamos a estar. Esa mejora física llegó también en ese juego sin balón, de que llegas no sé, más fresco, compites mejor en los duelos o cuando tienes que tapar, ahí te notas que has ganado. Sí, porque al final creo que cuanto más completo eres, mejor obviamente es para ti, pero mejor para el equipo. Y creo que en ese sentido he mejorado mucho. Como decía, el hecho de estar más fresco en todo momento significa que puedes ayudar más al equipo con balón, pero sobre todo sin balón. Creo que en ese sentido he mejorado mucho. Me veo muy bien lo que dices en los duelos, a la hora de ayudar al equipo. Sobre todo en los recorridos más largos, que quizás es lo que más me costaba y bueno, ahora me encuentro bien, como digo, estoy haciendo un trabajo que me está sirviendo de mucho y me está dando sus frutos, pero que esto no quiere decir nada, esto quiere decir que hay que seguir de la misma manera porque lo que hemos hecho hasta ahora no vale de nada si se queda aquí. Y ahora último, hemos visto que ha llegado el secretario de la AFE, Rivas, creo que está haciendo una gira, ¿no?, con los equipos de segunda, no sé qué hay previsto. Están en la reunión y yo aquí, así que no. No, todos los años hacemos varias reuniones, pues por hablar un poco de todo, por ver cómo va todo. La verdad que la AFE se porta siempre de maravilla, con nosotros se ha portado muy bien. Cuando hemos tenido momentos muy delicados siempre han estado al pie del cañón. Y bueno, es algo rutinario, algo que se hace siempre por tener un poquito el tema controlado de cerca.